estamos en un tiempo femenino y vamos a contarles a todos cuál es el tarot femenino, cuáles son las energías femeninas que hay dentro del tarot, y para eso vamos a usar el tarot Iluminarte, ¿sí? El Rider White, que es divino. Fíjense que viene con dos cartitas que las podés usar tipo estampita de la suerte, esta para viajar y esta para el amor. Bueno, vamos a arrancar a ver qué lámina identifica a cada mujer y por qué. Arrancamos por supuesto con Aries, con esta reina de oros, que tiene los arietes en el trono y que da la posibilidad con este rojo de tener gran vitalidad, una familia segura, que sus hijos los cuiden como frutos productivos. Fíjense que la corona no es tampoco una super corona, es una corona tranquila. Ella lo que más le interesa es que su familia crezca, le vaya bien profesionalmente, laboralmente, como ella lo hace, que lo hagan los demás. Excelente mujer, muy envidiada por cierto, y siempre plantitas de ajíes, como les cuento en algún otro video. Fíjense que las plantitas de ajíes son súper positivas para eliminar la envidia que rodea. La mujer mejor de todas, Tauro, ¿sí? La emperatriz, en todas las taurinas hay una máxima, ¿sí? Fíjense que, bueno, máxima es de Tauro en sí, también la reina Elizabeth es de Tauro. La realidad es que Tauro es la energía femenina por excelencia. Fíjense con la comodidad que maneja toda su vida, tanto sea lo masculino con lo femenino, ¿sí? Con el amor que deja volar a sus hijos, todo el crecimiento que genera en su vida y con la tranquilidad que deja que esos hijos crezcan, se vayan y gestionen sus propios medios de vida y sus medios de crecimiento laboral y profesional. Excelente Tauro. Vamos con Géminis. Son como unas princesitas de las palabras, siempre queriendo estudiar cosas que las hagan ver situaciones del pasado que nunca terminan de entender. Estos pajaritos en la cabeza son como palabritas que están siempre presentes en la mujer de Géminis, y con esta espada siempre van por más, pero fíjense que a veces tienen ganas de ir por algo nuevo, pero siempre se quedan como en lo que está pensando. Así que con cuidado, vayan siempre tratando de empezar algo y no quedarse en el pasado. Si van a estudiar algo, úsenlo, lo que estudiaron. Para sus hijos son como hermanas mayores, muy divertidas, muy prácticas y súper inteligentes. La mejor madre de todas, la canceriana, no porque se quede en la casa y en el hogar trabajando, sino porque tiene toda la sabiduría para enseñarle. Fíjense que acá tiene la Torá, que sería como el libro sagrado, ¿sí? Entonces esta mujer vestida en agua representa esta energía de emoción que la mujer canceriana le da a sus hijos. Todos los cortes lunares, luna nueva, luna llena, luna creciente, luna menguante, todos están favorables en su estilo de personalidad. El templo de Salomón con las columnas. La realidad es que es un temple que tiene esta mujer para compartir el amor y la sabiduría de una manera muy positiva. Vamos con Leo. Bueno, esta es una mujer que sabe manejar las energías oscuras, una reina de por sí. Ven cómo ella se abre a que entre la energía positiva con respecto al dinero, la buena economía y la alegría. Tiene en su mano un basto que tiene que ver con el poder, pero a ella le gusta la productividad. Ella tiene un ejército de hombres y de mujeres a favor para poder producir en su bien, digamos, ¿no? Para ella. La corona la tiene, pero llena de plantitas, porque tampoco es que esta mujer es una mujer que se la super cree. Ella, con su reino le alcanza. Y por supuesto estos leones que le dan mucha espalda para su linaje familiar. Vamos con Virgo, la princesa del dinero. Es una princesa que siempre quiere aspirar a algo más. Es como un estudiante permanente de cosas que le den una buena productividad a futuro. Una mujer segura, sabia, de que tiene que encontrar algo que les dé dinero. Tampoco quieren ocupar un lugar de reinado, porque fíjense que no tiene corona, pero sí saben cómo podrían ocuparlo. Son muy buenas asesoras para todos, muy hermanas de sus hijas y de sus hijos, muy compañeras, muy mano derecha de cualquier persona que las necesite para trabajar. Vamos con Libra, con esta reina de
espadas, que representa la justicia. Fíjense cómo la mujer de Libra mira solo hacia el futuro, sabe que tiene la palabra para poder abrir cualquier puerta. La espada está totalmente derecha, ellas saben que van a empezar algo y lo van a hacer bien, todo lo hacen perfecto, los hijos salen perfectos, las formas de hablar siempre son correctas, la diplomacia acompaña en cada palabra y esta mano solamente se la da a quien se lo merezca y quien sea inteligente. O sea, si a la persona de Libra vos le hablás con inteligencia, la persona te entiende, la mujer de Libra sobre todo. Estamos hablando de la mujer. Si no, esta mujer de Libra te corta un poquito el rostro y no te da como entrada a su vida. Así que con mucha inteligencia para hablar con las mujeres de Libra. Vamos con las mujeres de Escorpio, que están siempre dispuestas a ser bendecidas por el amor. Fíjense, acá esa copa tiene que ver con el amor, todo el azul tiene que ver con la sanación. Fíjense que si bien tiene el rojo del sexo típico de Escorpio, ese azul las está protegiendo para sanar su alma. En realidad cada relación le sana su vida, le sana su alma y este pequeño pececito le está dando la posibilidad de que la abundancia tenga que ver con el amor. La mujer de Escorpio, si no está bien amada, no trabaja. Si no está cerca del mar, no trabaja. Si no está cerca del agua, no trabaja. ¿Qué quiero decirte con esto? Rodeada de familia, el agua son las emociones. Rodeada de buen amor, la mujer de Escorpio logra todo lo que quiere. Vamos con Sagitario y esta maravillosa sota de bastos que es muy alegre, muy divertida, muy inteligente también. Fíjate que no tiene corona, pero se pone un sombrerito, ¿no? Esa plumita dice, ojo que yo soy inteligente, pero elijo a dónde ir, elijo lo sencillo, lo práctico, lo seguro, pero me gustan las distintas filosofías de vida, me gusta transitar caminos aventureros, ver cuál es el sentido de la vida y sobre todo tener siempre una energía masculina para dominar, pero no porque quiera tener a los hombres a sus pies, pero sí en la parte física, esa energía masculina es el ejercicio físico, los deportes, siempre eso es muy muy fundamental para la mujer de Sagitario. La mujer de Capricornio, una de las mejores mujeres, fíjense que es como una mujer triunfadora, es una mujer segura, todo lo que tenga que ver con aves rapaces da mucho triunfo, ella lo tiene ahí en su mano con gran seguridad, sabiendo que puede producir, que es capaz de invertir todo lo que tiene para quizás no producir tanto, pero sí saber que lo que produzca a su vez va a dar trabajo a su familia. Ella es capaz de darlo todo por su familia, no todo por los demás, sí por su familia. Acá tenemos estos árboles que representan las figuras paternas y las figuras de los abuelos también, que siempre están acompañando, y esas montañas que representan los desafíos que transitó esta mujer de Capricornio para llegar a esa posición de súper exitosa sin creerse una reina, muy segura de lo que es. Vamos con Acuario, que es la mujer que lo da todo con tal de saber cuál es el sentido de la vida. Fíjense que esta estrella de 8 puntas marca los 8 puntos cardinales y esta figura totalmente desnuda representa todo lo que ella da para que la vida le dé el norte, le marque el norte. Y en realidad lo que le está diciendo la carta es que tiene todas las posibilidades abiertas para que siempre haya una gran productividad en su vida. Siempre hay un paso entre las emociones y entre lo que quiere hacer que están como de la mano y tiene que aprender a transitarlo. Si bien ellas son de las que dicen, no, yo no me voy a enamorar porque si no, después pierdo. No, mi amor, sin amor tampoco puede vivir una mujer de Acuario. Es la gran estrella del zodíaco. Y por último, nuestra querida reina de copas, que es totalmente afectiva, dándolo todo por amor, ¿sí? Entregándose solamente a su familia, a sus hijos, con una gran corona y con un gran trono lleno de ondinas, que ven que representa como esta shell, esta figura de Matrix, ¿no? que sostiene la familia, y con la necesidad de cerrarse a que entren energías oscuras desde sus pies. Recuerden que Piscis rige los pies, entonces ella sabe que puede pisar un suelo que puede estar incómodo y que puede estar desordenado. Así que ella primero ordena bien dónde se para, se sienta y trabaja para dar amor para su familia.
excelente energía femenina para todos los signos, el tarot y la mujer. Muchas gracias a todos por ver este video. Si te gustó, dale like.